En la vibrante y cosmopolita Ciudad de México, el bullicio de los expositores de la industria aeroespacial resonaba. Una sinfonía de ambición y tecnología. Alexander Van, un exingeniero jefe y analista senior de un gigante de la fabricación de armas de América del Norte, brindaba con una copa de champán de cristal. Su risa, junto con la de otros ejecutivos de alto nivel y generales de naciones occidentales, se mofaba de la noticia más reciente que circulaba. Durante toda mi carrera, había estado acostumbrado a estar en la cima, dictando los estándares mundiales. Éramos los innovadores, los monopolistas de los cielos y la tecnología de aviación avanzada. En cuanto a las naciones de América Latina, a nuestros ojos, no eran más que meros ensambladores de componentes baratos, clientes complacientes que debían pagar sumas exorbitantes para adquirir nuestra tecnología obsoleta. Por eso, el rumor que se extendía en la exposición aérea de hoy parecía una broma ridícula, sin sentido y lamentable, la más absurda que jamás había escuchado. Antes de que sigamos, no olviden comentar desde dónde nos ven y suscríbanse, porque lo que viene mañana no se lo pueden perder. El rumor que cobraba fuerza afirmaba que México estaba en secreto, registrando patentes y preparándose para construir una fábrica de aviones de combate de quinta generación, desarrollando toda la tecnología por sí mismo. ¿México? ¿En serio? Solté una carcajada más fuerte que la de cualquiera en la conversación. Ese país que nosotros, los occidentales, solo conocemos por sus hermosas playas, sus tacos y antojitos callejeros. ¿De dónde sacan la confianza y la inteligencia para creer que pueden construir la tecnología aeronáutica más sofisticada del mundo? ¡Qué ambición tan ridícula! Alexander, tienes que volar allí ahora mismo. La voz autoritaria del presidente de la compañía me sacó de mi divertida conversación. Su tono no denotaba ni la más mínima preocupación, sino una evidente irritación. Ve a Ciudad de México, encuentra los puntos débiles y las fallas de este proyecto de feria infantil. Escribe un informe que revele al mundo que están soñando despiertos y engañando a los inversores. Tenemos que aplastar su sueño de recaudación de fondos antes de que empiece. No permitamos que ninguna nación del tercer mundo se atreva a desafiar nuestro monopolio. Acepté la orden con una sonrisa burlona en la comisura de mis labios. Sería una misión más fácil que pelar plátanos. Tenía la intención de pasar solo unos días en México, tomando fotos de alguna vieja fábrica de lámina destartalada, entrevistando a ingenieros que seguramente acababan de graduarse y no tenían ni idea, para luego escribir un artículo mordaz y sarcástico en una prestigiosa revista militar internacional. Sería un escarmiento ejemplar, para que todos supieran quién era el verdadero amo del cielo. 12 horas después, estaba sentado, sorbiendo un vino excelente en la primera clase de un avión de pasajeros, con destino al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Abrí mi tableta para revisar la escasa información del proyecto. Su nombre era Proyecto Águila. El líder del proyecto era el general Ramírez, un hombre de mediana edad con un historial laboral sorprendentemente sencillo. Ni siquiera se había graduado de una institución de aviación de élite en Europa o América. Negué con la cabeza levemente, con lástima. Estaban jugando con fuego sin saberlo. Tan pronto como mis pies tocaron suelo mexicano, el aire caliente y húmedo me golpeó la cara. Me puse unas gafas de sol de marca, caras, y caminé con la cabeza en alto, arrogante, a través de la multitud en la sala de llegadas. No había venido aquí como un invitado de honor, había venido como juez y ejecutor, para sentenciar y destruir sus vanas esperanzas hasta reducirlas a polvo. Una limusina negra de lujo VIP ya me esperaba. Nuestro destino no era el Ministerio de Defensa en el corazón de la capital, como yo había anticipado, sino una vasta zona conocida como el Corredor Económico Especial del Norte, o CEN. Miré por la ventana del coche, viendo rascacielos y una infraestructura que parecía un poco más moderna de lo que había imaginado. Pero aún así, me decía a mí mismo que no era más que una fachada para engañar a los extranjeros. A medida que el coche entraba en la zona del CEN, la atmósfera circundante comenzó a cambiar por completo. Inmensos parques industriales se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Los letreros de fabricantes de componentes electrónicos de alta precisión y de gigantes automotrices globales se alineaban densamente. El corazón industrial de América Latina, ese era el apodo de este lugar. Sabía que los mexicanos eran buenos ensamblando automóviles, pero eso era un mundo aparte de construir un avión furtivo indetectable, estampar puertas de coche
no se comparaba con la creación de materiales compuestos resistentes a altas temperaturas. Finalmente, la limusina giró hacia una zona militar de máxima seguridad. Gruesos muros de concreto, altos e imponentes, con alambre de púas electrificado, rodeaban una vasta extensión. Guardias armados con equipo de guerra completo estaban apostados con una actitud seria y severa. Nuestro coche tuvo que detenerse para que los oficiales lo inspeccionara y pasara por 3 estrictos controles de seguridad. Esto empezaba a parecer demasiado serio y misterioso para ser solo una simple planta de ensamblaje. El coche se detuvo frente a un edificio de forma geométrica, de color gris oscuro, que parecía moderno, robusto y sin ventanas. Una puerta corredera automática se abrió silenciosamente. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro, salió a recibirme lentamente. No mostraba signos de nerviosismo, emoción o temor ante la autoridad de un analista de nivel mundial como yo. Sus ojos estaban serenos, profundos y albergaban una extraña confianza que me inquietó. «Bienvenido oficialmente a México, señor Van», me saludó en un inglés impecable. «Soy el general Ramírez». Extendí mi mano para estrechar la suya con un apretón flojo, por cortesía, mientras esbozaba una sonrisa burlona en la comisura de mis labios. «Espero que tenga algo impresionante que mostrarme, general», dije con un tono despectivo, sin ocultarlo, «porque mi tiempo es inmensamente valioso y no quiero perderlo viendo sus proyectos de ensueño». El general Ramírez no mostró ninguna indignación ante mis palabras insultantes. En cambio, sonrió ligeramente, con una frialdad que, sin razón aparente, me hizo sentir un escalofrío hasta la médula. «Quizás, señor Van, deba prepararse para reevaluar el valor de su tiempo», dijo el general Ramírez con voz suave pero firme, «porque lo que está a punto de presenciar, a partir de este preciso instante, cambiará su perspectiva y actitud hacia este mundo para siempre». Me hizo un gesto cortés para que entrara. Levanté la cabeza y avancé con pasos pesados, siguiéndolo a aquel misterioso edificio, sin darme cuenta de que la arrogancia que había arrastrado a través de un continente estaba a punto de ser aplastada y reducida a añicos en cuestión de segundos. Seguí al general Ramírez por un pasillo iluminado con luces LED de un blanco suave. Todo parecía limpio y un poco más moderno de lo que esperaba, pero mi corazón seguía lleno de desprecio. Pensé que esto era solo una fachada bonita, construida para engañar a inversores ingenuos o, en el mejor de los casos, un pequeño centro de investigación para proyectos gubernamentales falsos. No había manera de que un país de América Latina pudiera esconder capacidades de ingeniería de alto nivel. Me reí para mis adentros de su inútil esfuerzo. «General, vayamos al grano». Comencé mi ataque con una pregunta preparada específicamente para avergonzarlo. Mi voz estaba llena de arrogancia y una burla agresiva. «Usted dice que este es un proyecto de avión de combate de 5ª generación. Permítame preguntarle directamente, ¿de dónde sacarán los motores? ¿Comprarán chatarra rusa obsoleta o importarán piezas de segunda mano de China para ensamblarlas? No me diga que van a usar motores de camioneta con alas». Terminé, buscando en su rostro un rastro de agitación o una excusa inverosímil, pero el general Ramírez no reaccionó como yo esperaba. Continuó avanzando con paso firme, su espalda recta, sin desviar la mirada, sin titubear ni mostrar enojo alguno. «Señor Van», dijo con voz suave pero extrañamente poderosa, «depender de la tecnología de otros no es el camino hacia la verdadera soberanía. Si siempre tenemos que respirar por la nariz de otros, un día nos ahogaremos. Nuestro país ha aprendido esa lección de sobra». Esa respuesta me hizo resoplar una risa despectiva. «Suena a una filosofía motivacional muy bonita, general. Pero esto es el mundo real, no una novela. Construir un motor a reacción capaz de alcanzar velocidades supersónicas de supercrucero no es cuestión de tener una mentalidad decidida, sino de metalurgia avanzada, cálculos termodinámicos complejos y presupuestos de investigación masivos. ¿De verdad cree que un país que solo es bueno ensamblando piezas de automóviles por encargo puede fabricar álabes de turbina que resistan temperaturas superiores a los 2,000 grados Celsius? Es una fantasía ridícula». Usé deliberadamente terminología técnica para intimidarlo, esperando que se sintiera inferior y aceptara la realidad de que eran meros seguidores. Pero el general Ramírez se giró y me sonrió, una sonrisa como la de un adulto que mira con afecto a un niño presuntuoso e ingenuo. «Tiene razón, la metalurgia es clave», respondió de forma clara y rápida.
Y esa es la razón por la que nos tomamos 40 años para establecer la base de la industria automotriz y de componentes electrónicos en la zona del CEN. ¿Cree que solo nos dedicábamos a ensamblar coches? No. Hemos estado aprendiendo, asimilando y desarrollando procesos de fabricación de materiales avanzados en silencio todo este tiempo. Las habilidades de nuestros artesanos e ingenieros han sido afiladas durante décadas. Fruncí el ceño ligeramente. Mi confianza, que antes era inquebrantable, comenzaba a mostrar pequeñas grietas. Él no estaba hablando al azar, sino refiriéndose a una estrategia nacional que había sido cultivada durante mucho tiempo. Traté de ignorar la confusión y seguí atacando para recuperar mi ventaja. ¿Y qué hay de los materiales absorbentes de ondas de radar? La tecnología stealth no es algo cuyas fórmulas se puedan comprar en un supermercado, ¿sabe? Es un secreto nacional de máxima seguridad, más preciado que el oro. No hay forma de que puedan construirlo desde cero. Lo desafié con una mirada dura. En lugar de responder a mi pregunta, el general Ramírez se detuvo frente a una enorme pared de acero que parecía no tener salida. Era una puerta de seguridad del más alto nivel, como las que solo había visto en bases subterráneas ultrasecretas de Estados Unidos. Se acercó a un panel de control incrustado en la pared. Todas las respuestas que busca no están en papel, ni en la sala de estar, señor Van, dijo, mientras colocaba su palma sobre un escáner biométrico. Una luz láser verde escaneó rápidamente su iris, seguido de la introducción de una contraseña compleja. Están detrás de esta puerta. El pesado mecanismo de acero resonó por el pasillo. La puerta de acero, de casi 60 centímetros de grosor, se abrió lentamente, revelando un enorme ascensor oculto detrás. No era un ascensor común, sino un ascensor de transporte militar, diseñado para resistir explosiones nucleares. Sentí un sudor frío brotar en mis palmas. Esto ya no era un simple centro de investigación. Una infraestructura de este nivel requería una inversión masiva y una ingeniería de construcción escalofriantemente avanzada. Lo seguí al ascensor. La puerta se cerró herméticamente y el ascensor comenzó a descender rápidamente bajo tierra. Los números en la pantalla indicaban una profundidad creciente. 50 metros, 100 metros, 200 metros. El silencio en el pequeño compartimiento me permitió escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza incontrolable. El aire comenzó a enfriarse, y sentí un escalofrío. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté con una voz que intentaba mantener mi arrogancia, pero que tembló ligeramente, lamentablemente, por mi propia debilidad. El general Ramírez se volvió y me miró con una mirada decidida. Sus ojos ya no mostraban ningún compromiso. Estamos descendiendo a un lugar que el mundo occidental nunca creyó que existiera, señor Van. Bienvenido al verdadero corazón del Proyecto Águila, el centro ultrasecreto de investigación y producción aeroespacial de América Latina. Al terminar sus palabras, el ascensor se detuvo. La gigantesca puerta de acero frente a nosotros se abrió lentamente. Una luz brillante inundó mis ojos, acompañada por el rugido de la maquinaria industrial que retumbaba en toda la zona. Inhalé profundamente, sin darme cuenta de que la imagen que estaba a punto de aparecer ante mí destruiría mi confianza y mi orgullo de toda la vida, sin posibilidad de retorno. Cuando la gigantesca puerta de acero del ascensor se abrió por completo, la imagen que apareció ante mí me cortó la respiración por un instante. Había preparado mi mente para encontrar un almacén estrecho y oscuro, con mecánicos con overoles manchados de aceite, apretando tuercas y ensamblando piezas una por una con dificultad. Pero esto no era así. No era nada de lo que había imaginado. Era una inmensa caverna subterránea, excavada y modificada para convertirse en una de las plantas de ensamblaje aeroespacial más avanzadas que jamás había visto en mi vida. Luces LED brillantes se reflejaban en un suelo de epoxi blanco inmaculado, sin costuras. Ni una sola partícula de polvo flotaba en el aire. Era una sala limpia del más alto estándar internacional. Cientos de brazos robóticos inteligentes se movían en perfecta sincronía y silencio, como un director de orquesta controlando una gran orquesta. Avancé, aturdido, como hipnotizado, acercándome a una ventana de vidrio de seguridad transparente. Mis ojos se abrieron de asombro. Detrás del vidrio, máquinas CNC de 5 ejes de alta precisión trabajaban diligentemente, fresando y moldeando barras de aleación de titanio con una precisión micrométrica. No muy lejos, un horno de alta presión de tamaño colosal horneaba y moldeaba materiales compuestos de fibra de carbono.
Conocía bien esas máquinas. Sabía para qué servían. Este era claramente el proceso de producción de materiales absorbentes de ondas de radar para aviones de combate furtivos de quinta generación. El general Ramírez se detuvo a mi lado en silencio. No se burló ni me reprochó una sola palabra para vengarse. Simplemente dejó que la dura realidad que tenía delante aplastara mi orgullo por sí sola. 40 años, señor Van. La voz firme del general Ramírez resonó en mis oídos. 40 años enteros en los que aceptamos ser una base de producción, una fábrica de ensamblaje de automóviles y un productor de componentes de disco duro para ustedes. El mundo occidental nos veía como una simple fuente de mano de obra barata, sin voz. Hizo una breve pausa antes de continuar con una voz llena de orgullo. Pero mientras nos inclinábamos a ensamblar automóviles para ustedes, nuestros ingenieros mexicanos aprendían y asimilaban el arte de la metalurgia avanzada. Aprendimos a gestionar las cadenas de suministro más complejas del mundo. Mientras soldábamos pequeños circuitos electrónicos, en secreto construíamos y desarrollábamos personal altamente especializado en microelectrónica y sistemas de sensores de alta precisión. Sus palabras fueron como un martillo golpeando directamente mi rostro. Cada pieza del rompecabezas en mi cabeza, que antes estaba dispersa, ahora encajaba violentamente y con claridad. México no había comenzado a pensar en construir aviones de combate ayer. No estaban locos ni soñando despiertos como pensábamos. Habían estado acechando, asimilando tecnología y construyendo un ecosistema de ingeniería completo durante décadas. Lo habían construido en secreto, bajo nuestras propias narices, utilizando la fachada de la industria automotriz y electrónica como el escudo más sutil. Aparté la vista del general Ramírez y miré el marco del avión que se ensamblaba en el centro del gran hangar. No era una copia de planos de Rusia, China o Estados Unidos, como yo había denigrado. Era un diseño completamente nuevo. Las alas en forma de delta, inclinadas hacia atrás, estaban diseñadas con la aerodinámica más avanzada para reducir al mínimo la sección transversal de radar, listo para la guerra electrónica en toda regla. Tragué saliva con dificultad. Mis dos manos, que antes estaban tranquilamente metidas en los bolsillos con la actitud de un superior, ahora temblaban incontrolablemente. Me habían enviado a través de un continente para escribir un artículo despectivo y destruir un proyecto que creía que era una mera farsa. Pero lo que estaba presenciando no era una broma. Era la peor y más aterradora pesadilla de la industria de la seguridad y los conglomerados de armas monopolistas de las naciones occidentales. El poder que una vez se había escondido en la profunda oscuridad de América Latina, ahora había despertado por completo, y yo era el primero en mirarlo directamente a los ojos. Avancé lentamente hacia la plataforma de ensamblaje de la estructura principal, como un autómata. Cada paso que daba, más se afianzaba la verdad que había intentado negar. La estructura de la aeronave frente a mí no era un juguete para engañar a niños, y lo más importante, no era una imitación del trabajo de nadie. Como exingeniero jefe que había estado inmerso en planos de aviones de combate toda mi vida, pude ver a través del concepto de diseño tan pronto como vi su forma geométrica. Las alas delta, o alas triangulares inclinadas hacia atrás, estaban integradas perfectamente en el fuselaje, sin costuras. La forma de la cabina estaba diseñada para reducir al máximo la resistencia aerodinámica a altas velocidades. Pero eso no era lo que más me aterrorizaba. Lo que me hizo sudar profusamente fue el diseño de las tomas de aire y el sistema de refrigeración ocultos dentro de la estructura. Era completamente diferente de los aviones de combate de quinta generación de América o Europa. Nuestros aviones están diseñados para volar en condiciones climáticas frías o secas. Cuando se utilizan en la región de América Latina, con alta humedad y temperaturas cálidas, los motores suelen presentar problemas y requieren un mantenimiento costoso, lo cual había sido una enorme ganancia para mi empresa durante décadas. Pero este grupo de ingenieros mexicanos, ellos conocían bien esa debilidad. Habían rediseñado por completo el sistema de circulación de aire para que los motores pudieran encenderse y alcanzar velocidades de supercrucero a pleno rendimiento, incluso volando a través de las tormentas tropicales más violentas. Este era un avión de combate furtivo, construido específicamente para dominar los cielos de América Latina. Era el verdadero monstruo de la tormenta tropical. ¿Está viendo lo que yo veo, señor Van? La voz del general Ramírez irrumpió en mis oídos, interrumpiendo mis pensamientos turbulentos. No construimos aviones de combate para agredir a nadie al otro lado del mundo.
sino para proteger nuestra patria en el entorno que mejor conocemos. Y no pagaremos sumas exorbitantes por aviones que no están diseñados para nuestras condiciones climáticas. Me giré bruscamente para mirarlo, mis ojos abiertos de un terror que ya no podía ocultar. La arrogancia que alguna vez tuve se había desvanecido por completo, dejando solo un miedo helado que me atenazaba el corazón. Ya no veía a un general de una nación del tercer mundo, sino al arquitecto de un nuevo orden militar regional. Mi cerebro comenzó a calcular frenéticamente el impacto económico. Si este proyecto tenía éxito y podía producir aviones de combate al estándar que yo estaba presenciando, no solo México dejaría de comprarnos armas, sino que significaría el fin del monopolio del mercado de armas en toda la región latinoamericana. Imaginen esto. Si países vecinos como Colombia, Chile o Brasil vieran que México puede producir aviones de combate furtivos de alta calidad que se adaptan mejor a las condiciones climáticas tropicales y, lo que es más importante, cuestan 3 veces menos que importar de Occidente, ¿seguirían destinando sus escasos presupuestos de defensa a comprar nuestros costosos productos? De ninguna manera. Cientos de miles de millones de dólares que mi empresa y el conglomerado de la industria armamentística occidental habían planeado embolsarse en los próximos 50 años se convertirían en humo. La cadena de suministro global de armas estaba a punto de cambiar drásticamente, y nosotros estábamos a punto de perder nuestra posición. Volví a barrer con la mirada el vasto hangar subterráneo. Cientos de ingenieros y técnicos, con impecables batas blancas, trabajaban en silencio y con una concentración máxima. No había charlas ociosas, ni signos de pereza. Todos se movían con un propósito. Observé una pantalla que mostraba los resultados de una prueba en el túnel de viento no muy lejos. Los gráficos 3D en la pantalla mostraban el flujo de aire sobre el fuselaje en varios ángulos de ataque. Los valores numéricos que aparecían eran escalofriantemente perfectos. Mostraban una estabilidad de vuelo en medio de corrientes de aire turbulentas, a un nivel que incluso mis propios ingenieros considerarían un dolor de cabeza. Esto no era solo un ensamblaje de componentes, sino la creación de la más alta forma de arte de ingeniería. Recordé el momento en que estaba bebiendo champán y riéndome de ellos en París. Ahora me sentía como un tonto, engañado, viviendo en mi propia burbuja. Siempre había creído que la alta tecnología era un privilegio exclusivo de las naciones de piel blanca, una herencia de las grandes potencias occidentales. Pero la imagen frente a mí estaba destrozando esa creencia sin piedad. Me acerqué a una mesa de trabajo donde había una sección de ala. Estaba recubierta con un material gris oscuro con una superficie mate. Supe al instante que era un revestimiento absorbente de ondas de radar. En secreto, extendí mi mano para tocarlo suavemente, sin que el General Ramírez se diera cuenta. Su tacto era helado y ligeramente rugoso. No era la fórmula de revestimiento estándar que nosotros usábamos, sino una fórmula química completamente nueva, desarrollada para resistir la humedad y el sol abrasador del Ecuador sin despegarse ni degradarse rápidamente. Su perfección me dejó sin aliento. Habían resuelto el problema de larga data de los aviones de combate furtivos por sí mismos. Esta era una pesadilla que estaba tomando forma y preparándose para surcar los cielos en poco tiempo. Me giré hacia el general Ramírez, forzando la sonrisa más seca de mi vida. Debo admitir, general, que lo han hecho mucho mejor de lo que esperaba. Traté de controlar mi voz para que no temblara. Pero, general, construir un prototipo es diferente de la producción industrial a gran escala. ¿Qué tan seguro está de poder producirlo en cantidades suficientes y con el mismo estándar en cada aeronave? El general Ramírez no respondió mi pregunta con palabras. Simplemente me hizo un gesto hacia el otro lado de la caverna. Una gigantesca pared de vidrio transparente ajustó lentamente su opacidad para volverse transparente, revelando una larguísima cinta transportadora de producción oculta al otro lado. Más de 10 robots de ensamblaje estaban alineados, esperando órdenes para comenzar la producción continua. Esto no era solo un laboratorio de pruebas, era una planta de producción a gran escala, lista para operar las 24 horas del día. Mis rodillas casi cedieron. El miedo se convirtió en un pánico extremo. No solo estaban preparando experimentos, sino que estaban listos para cambiar el mundo entero. Y mi compañía, mi país, se convertirían en meros grandes del pasado, dejados atrás. Debía detenerlo. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche,
Me llevaron de regreso a una sala de recepción VIP, ubicada dentro del centro de investigación. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me desplomé en la cama, sintiendo como si el mundo entero se estuviera derrumbando sobre mí. Mis manos seguían temblando sin parar. La imagen de la inmensa fábrica subterránea y la estructura de ese avión de combate furtivo todavía me atormentaba. Era una imagen que hería mis ojos y cortaba profundamente el orgullo que alguna vez tuve. Respiré hondo, tratando de recuperar mi dispersa concentración. Sabía muy bien que mi misión había cambiado. Ya no se trataba solo de pasear y escribir noticias de ataque, sino de proteger la supervivencia del imperio tecnológico occidental. Caminé hacia mi maleta, abrí un compartimento secreto bien escondido y saqué una computadora portátil negra y encriptada de nivel militar. Era el canal de comunicación más seguro, conectado directamente a través de satélites militares al cuartel general de la compañía en América del Norte. La encendí, la luz de la pantalla iluminando mi rostro cubierto de sudor frío. Mis dedos escribían frenéticamente y rápido en el teclado. El informe que estaba enviando no era el artículo burlón y sarcástico que los ejecutivos esperaban, sino una alerta roja del más alto nivel. Reporté todo lo que vi, sin distorsión alguna. Describí la estructura de material compuesto que había sido perfectamente formulada. Describí el sistema de enfriamiento diseñado para someter la humedad del clima ecuatorial. Y lo más importante, informé sobre la línea de producción automática, lista para comenzar a fabricar estas aeronaves mortales a escala industrial. Concluí la última frase con el sentimiento más pesado de mi vida. Están a punto de tener éxito. Este proyecto es real, no un engaño. Y si no hacemos algo, nuestro monopolio de los cielos y el mercado de armas en América Latina terminará permanentemente. Hice clic en enviar el mensaje y esperé con ansiedad. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. Apenas pasaron 15 minutos, pero para mí parecieron años. Finalmente mi pantalla se iluminó con una respuesta de arriba. No era un mensaje de pánico ni una orden de regresarme al país, sino una orden corta, fría, despiadada, y la más definitiva que jamás había recibido en mi carrera. Situación reportada, recibida. Se aprueba el uso del código de operación Blackout de inmediato. Justo cuando terminé de leer esa frase, un pequeño archivo de datos secreto, con múltiples capas de encriptación, se descargó silenciosamente en mi máquina. Supe al instante lo que era. Era el arma cibernética más peligrosa de nuestro arsenal. Era un malware de destrucción de alto nivel, un script de virus de primera clase, escrito específicamente para atacar los sistemas de control de máquinas CNC y los hornos de alta presión de la fábrica de aeronaves. Este virus estaba diseñado para esconderse de la manera más sutil. No destruiría el sistema de inmediato, sino que interferiría lentamente con los cálculos de las máquinas a nivel micrométrico. Su mecanismo cruel era que crearía microfisuras, imperceptibles a simple vista, o con equipos de inspección estándar. Incrustaría estas imperfecciones en la estructura principal de cada pieza de titanio y fibra de carbono producida. Cuando el prototipo de avión fuera ensamblado y llevado a prueba de vuelo supersónico, la presión del aire y las enormes fuerzas G destrozarían esas estructuras. El avión perdería el control y explotaría en el aire. El proyecto, el Orgullo de México, fracasaría por completo. Tendrían que perder al menos otros 10 a 15 años buscando errores inexistentes, y su credibilidad internacional quedaría completamente destrozada. Miré la barra de estado de descarga en la pantalla de la computadora con una profunda y conflictiva sensación. Como ingeniero, sabía perfectamente que lo que estaba a punto de hacer era el peor crimen contra el progreso tecnológico de la humanidad. El avión que había visto en la fábrica subterránea era una obra maestra. Era el fruto del sudor, del esfuerzo físico y de la inteligencia de cientos, incluso miles de ingenieros que habían dedicado sus vidas a construirlo. Destruir una innovación tan hermosa y pura me hacía sentir un dolor y una vergüenza inmensos en mi espíritu de ingeniero. Iba a convertirme en un destructor, no en un creador. Pero, en otro rincón más oscuro, yo era un representante de una superpotencia occidental. Era un engranaje vital en la empresa de armas más influyente del mundo. La seguridad de mi país, los enormes beneficios de la corporación y mi brillante futuro profesional, todo pendía de un hilo fino. En el juego de la geopolítica mundial, no hay lugar para la compasión ni para ideales bonitos,
Solo los más fuertes, los más crueles y los más inmorales triunfarán y escribirán la historia. Traté de consolarme con esas razones falsas. Es solo un negocio, Alexander, me murmuré en el silencio de la habitación. Si los dejamos surgir, nosotros seremos quienes sufriremos. No podemos permitir que los países de América Latina tengan una ventaja militar sobre nosotros. Esto es una nueva guerra fría, y yo soy el soldado de primera línea. Cuando el archivo terminó de descargarse, saqué una pequeña unidad flash oculta en mi hebilla de seguridad. Era un dispositivo espía de alta tecnología que, por fuera, parecía una unidad flash USB común, pero por dentro contenía un chip de memoria de alta velocidad capaz de penetrar cualquier cortafuegos. Copié el malware mortal con cuidado. Mi plan estaba meticulosamente elaborado y sin fisuras. Mañana por la mañana, el general Ramírez tenía programado llevarme a un recorrido por la sala de control del sistema de procesamiento central del centro de investigación, el corazón que controlaba todas las máquinas de la fábrica. Solo tenía que actuar con normalidad, encontrar un breve momento en el que nadie me observara y enchufar esta unidad flash en cualquier puerto de datos de esa sala. Solo necesitaría 3 segundos. El malware se incrustaría en el sistema principal y comenzaría su trabajo en silencio. Apreté la unidad flash en mi mano, humedeciéndola con sudor. La culpa me consumía. Mi mente estaba a punto de explotar. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi habitación. Aparté ligeramente las cortinas para mirar la oscuridad de la noche exterior. Cientos de metros bajo tierra, justo donde yo estaba, el gran sueño de una nación estaba tomando forma con fuerza. Estaban tratando de liberarse de ser seguidores. Y mañana, yo sería el que estrangularía ese sueño con mis propias manos. Cerré las cortinas, permitiéndome hundirme en la oscuridad de la habitación y en la oscuridad de mi propia mente. A las 2:30 de la madrugada, en el silencio de la sala VIP, me revolvía inquieto en la cama. La unidad flash con el malware mortal yacía sobre la mesita de noche, reflejando la luz de la luna que se filtraba por un resquicio de las cortinas, como un ojo demoníaco que me observaba. No podía conciliar el sueño. La culpa y la conciencia libraban una batalla frenética en mi mente. Mi espíritu de ingeniero gritaba y se resistía a lo que estaba a punto de hacer mañana. De repente, la pantalla de mi computadora portátil de alta encriptación se iluminó en la oscuridad. No hubo ninguna alarma, pero atrajo mi mirada al instante. No era un mensaje de respuesta del cuartel general, sino un programa de interceptación de señales que había dejado abierto en segundo plano para escanear vulnerabilidades en la red del centro de investigación. Salté de la cama y me lancé hacia la pantalla, lleno de curiosidad. Lo que vi en la pantalla me heló la sangre hasta casi congelarla. Cientos de miles de números y líneas de código rojas inundaban la ventana del programa, rápida y agresivamente. Alguien estaba hackeando la red del centro de investigación. Y esto no era un hackeo ordinario de aficionados. Era un ataque cibernético masivo, violento, despiadado y el más poderoso que jamás había visto. Rápidamente tecleé en el teclado, ejecutando un programa de análisis inverso para buscar el patrón y la firma digital de este ataque. Gotas de sudor frío brotaron en mi frente. Cuando los resultados del análisis aparecieron en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. La firma digital oculta en el complejo código la conocía mejor que nadie. Era el proyecto Cerberus. Cerberus era la unidad de combate cibernético de élite más secreta de mi propia empresa. Eran un equipo de mercenarios cibernéticos invisibles, que recibían órdenes directamente de la junta directiva de más alto nivel en Washington. Su objetivo era espiar información y destruir la infraestructura de las naciones enemigas de la manera más sutil. ¿Por qué estaban aquí? ¿Por qué atacaban esta noche? ¿Y mi misión? Comencé a armar rápidamente todas las piezas del rompecabezas, y la asquerosa verdad me golpeó en la cara. Desde el principio, los de arriba no confiaban en que yo hiciera este trabajo solo. Enviarme a través del continente con una unidad flash de engaño era solo un plan de distracción. Un peón que deliberadamente enviaron para desviar la atención de los sistemas de seguridad mexicanos hacia mí, mientras el equipo Cerberus se colaba por la puerta trasera en silencio. El verdadero objetivo de la organización no era solo lanzar malware para destruir las piezas del avión y retrasar el proyecto, como me habían dicho. Era mucho más siniestro. Querían robarlo todo: las fórmulas químicas de los materiales compuestos absorbentes de ondas de radar, los cálculos aerodinámicos perfectos y la tecnología de enfriamiento de motores más avanzada.
Toda la información invaluable que los ingenieros mexicanos habían dedicado sus vidas a crear estaba siendo aspirada silenciosamente a través del océano, de regreso a un servidor en América. Y lo que me aterrorizó hasta la locura fue el patrón de trabajo fijo del equipo Cerberus. Una vez que terminaban de robar los datos, no dejaban rastro. Su regla de oro era borrar todos los datos originales. Y lo peor de todo, enviarían una orden para bloquear las válvulas de enfriamiento de los hornos de alta presión en la fábrica subterránea, provocando una sobrecarga repentina del sistema. Si esos hornos industriales colosales se sobrecargaban, no sería un simple incendio. Ocurriría una explosión tan violenta como un misil de tamaño pequeño. Este centro de investigación subterráneo quedaría completamente destruido. Cientos de ingenieros mexicanos altamente cualificados, que trabajaban en el turno de noche, serían enterrados vivos bajo los escombros de concreto. Y por supuesto yo, que estaba atrapado encima del centro de investigación, también me convertiría en un cadáver custodiando esa tumba subterránea. La junta directiva tenía la intención de matarme para silenciarme, junto con la obra maestra de México. Me veían como basura, lista para ser eliminada para proteger $100,000 millones en intereses. Una furia ardiente me subió a la cabeza. Había dedicado mi vida entera a esta organización, pero ellos me pagaban con la muerte y el engaño. Miré la barra de estado de descarga de datos de Cerberus en la pantalla. Ya había superado el 60%. Mi tiempo se agotaba en fracciones de segundo. En ese instante, la arrogancia de ser un enviado de una superpotencia occidental dentro de mí se hizo añicos y murió por completo. Solo quedaba el instinto de supervivencia y el honor restante de un ingeniero que amaba el progreso tecnológico. No podía soportarlo. Nunca permitiría que el avión de combate más hermoso y avanzado de la historia de América Latina fuera destruido por la codicia desmedida de un grupo de capitalistas sanguinarios de mi propio país. Yo era la única persona en este centro de investigación que conocía la estructura del código de Cerberus, y era la única que podría detenerlo a tiempo. Arranqué el cable del cargador de la laptop, la abracé con fuerza, desbloqueé la puerta de la habitación y corrí jadeando por el pasillo iluminado pero silencioso. Debía llegar a la sala de control del servidor central lo más rápido posible. Esto no era una traición a mi país de origen, sino una elección de ponerme del lado de lo correcto y de la humanidad. Una guerra cibernética a gran escala estaba a punto de comenzar, y esta noche había decidido usar cada gramo de mi habilidad para luchar y proteger el cielo de México. Corrí, jadeando fuertemente, por el pasillo que se extendía interminablemente. El eco de mis pasos resonaba en el silencio de la noche. La laptop, firmemente apretada en mis brazos, era el único escudo que tenía. Mi objetivo era la sala de control del servidor central, el corazón y el cerebro de todo. Justo cuando doblé la última esquina, una gruesa puerta de cristal de seguridad apareció ante mí. Pero antes de que pudiera siquiera tocar el escáner, 2 guardias de seguridad en uniformes de comando irrumpieron, apuntándome con sus rifles de asalto al pecho. «Deténgase ahí, manos a la cabeza». La voz gritó, áspera y severa, interrumpiendo mi prisa. Levanté las manos rápidamente, pero la otra seguía abrazando la laptop con fuerza. «Escúchenme. Su sistema está bajo ataque», grité con voz temblorosa y ronca. «No solo están robando datos, sino que van a hacer explotar los hornos de alta presión subterráneos. Si no me dejan entrar, todos los ingenieros de abajo morirán». Los 2 guardias se miraron con vacilación, pero sus armas seguían apuntándome sin bajar la guardia. De repente, la puerta de cristal de seguridad se abrió. El general Ramírez salió, con el rostro tenso, sus ojos enrojecidos como los de alguien que no había dormido en noches. Me miró con una mirada indescifrable. «Déjenlo entrar», ordenó el general Ramírez, con voz serena. Los 2 guardias bajaron sus armas de inmediato. Me lancé por la puerta hacia la sala de control. La atmósfera dentro de la sala era tan tensa que casi se podía tocar. Luces rojas de alarma parpadeaban por toda la zona. Sirenas sonaban sin cesar. Una docena de jóvenes ingenieros de sistemas y programadores mexicanos estaban sentados frente a sus computadoras, sus dedos tecleando frenéticamente como una tormenta. Estaban luchando con todas sus fuerzas para proteger la base de datos, pero yo sabía que no tenían ninguna posibilidad de vencer a Cerberus. Cerberus usaba una arquitectura de malware de nivel militar demasiado compleja para que los sistemas de defensa normales pudieran manejarla. «El estado de descarga está en el 87%, general».
Nuestro cortafuegos de tercera capa acaba de ser penetrado. Están intentando tomar el control de las válvulas de enfriamiento de los hornos industriales en la zona B, gritó un joven ingeniero con voz desesperada. «Háganse a un lado», grité, golpeando mi propia laptop sobre la mesa de control principal. «Conecten este cable al sistema del servidor del centro de investigación de inmediato. Están luchando contra los perros del infierno de América. Los códigos de defensa normales no pueden hacerles nada. Están programados para destruir todo lo que se interponga en su camino». Varios ingenieros mexicanos me miraron con sorpresa y recelo, pero cuando el general Ramírez asintió con la cabeza, ellos se hicieron a un lado. Abrí una ventana de terminal. Mis dedos tecleaban rápidamente las órdenes de desbloqueo a nivel de raíz que había ayudado a escribir años atrás. No estaba luchando contra un hacker anónimo, sino contra mis antiguos compañeros de trabajo, luchando contra un código que conocía muy bien. «Necesito su ayuda», me giré y grité al equipo de ingenieros mexicanos. «Abriré una brecha temporal en su perímetro defensivo. Tan pronto como les dé la señal, deben disparar una enorme cantidad de paquetes de datos basura para engañar a su sistema y hacerles creer que la descarga de datos ha terminado. Luego cortaremos todas las conexiones principales. ¿Entendido?». No hubo preguntas ni dudas. Los jóvenes ingenieros mexicanos asintieron al unísono. Sus ojos estaban llenos de determinación e inteligencia aguda. Respondieron a mi terminología técnica avanzada de forma rápida e impecable. Comencé a introducir comandos de interferencia en el sistema. El número de descarga se disparó al 93%, 94%. Nuestro tiempo se agotaba rápidamente. Gotas de sudor me cayeron en los ojos, obligándome a parpadear. «Prepárense. Ahora, disparen los datos basura», grité a todo pulmón. El tecleo resonó como una lluvia. El equipo de ingenieros mexicanos coordinó impecablemente, como una sola máquina. Enviaron una avalancha de datos que chocó violentamente con el malware de Cerberus. Mi pantalla parpadeó rápidamente. El número de descargas se detuvo en el 98%. Fue un instante de vida o muerte. Pulsé el código de autodestrucción, o Q-switch, que había ocultado en la estructura del programa hace mucho tiempo. «Corten la conexión ahora», ordené breve y bruscamente. El ingeniero jefe golpeó la tecla Enter con fuerza. De repente, todas las pantallas en la sala de control se apagaron, volviéndose negras. La sirena de alarma se silenció abruptamente, dejando solo el sonido de la respiración agitada de todos resonando en la sala. Un silencio se apoderó por un momento, antes de que las luces rojas intermitentes cambiaran a un verde brillante. Las pantallas del sistema volvieron a funcionar, con un mensaje que hizo que todos casi se desplomaran de alivio. «Conexión rechazada. Sistema en estado normal». «Lo logramos». Detuvimos el ataque cibernético más peligroso, y lo más importante, protegimos con éxito los hornos de alta presión y las vidas de cientos de ingenieros de abajo. Un largo suspiro de alivio y un ligero aplauso surgieron del equipo de ingenieros mexicanos. Se volvieron hacia mí, sonriendo y asintiendo, con una sonrisa llena de gratitud y respeto sincero. Me desplomé en el respaldo de la silla, sin fuerzas, como si mi alma hubiera sido drenada. Miré los rostros sudorosos de estos jóvenes. No eran ensambladores de piezas baratos, no eran hormigas sin cerebro, sino guerreros tecnológicos fuertes, inteligentes y tan capaces como los ingenieros de élite de Occidente. La arrogancia y los prejuicios que había cargado sobre mis hombros habían sido completamente destruidos. Sentí una profunda vergüenza por los pensamientos despectivos que había tenido sobre ellos. El general Ramírez se acercó lentamente a mí. Puso su mano sobre mi hombro y me lo apretó ligeramente. «Gracias, señor Van. Hoy ha demostrado que el valor de un ingeniero no reside en su nacionalidad, sino en su espíritu de proteger lo correcto». Levanté la vista para mirarlo, mis ojos ligeramente borrosos. No tenía palabras para pronunciar. El arrogante exingeniero de una superpotencia occidental había muerto esa noche, dejando solo a un hombre dispuesto a arrodillarse y aceptar la verdad de que la región de América Latina ya no era un simple seguidor. Y mañana por la mañana, cuando el sol asomara por el horizonte, sería testigo del lanzamiento de la innovación que asombraría al mundo entero. La primera luz del amanecer se filtró por las rejillas de ventilación del Centro de Investigación Subterráneo, señal de que la larga y frenética noche había terminado. Permanecí inmóvil, mirando la pantalla apagada de la computadora.
El agotamiento físico me abrumaba hasta el punto de casi no poder mantenerme en pie, pero mi mente se sentía extrañamente brillante y clara. Acababa de traicionar a la organización para la que había trabajado toda mi vida, pero no sentía ni el más mínimo arrepentimiento porque lo que había protegido esa noche valía más que las ganancias de cualquier conglomerado monopolista del mundo. Unos pasos pesados se acercaron. Me giré y vi al general Ramírez, su rostro cansado pero sus ojos brillando intensamente. No me dio las gracias por segunda vez, sino que me entregó unos protectores auditivos militares para reducir el ruido. «Ya es de mañana, señor Van», dijo con voz suave pero con una emoción apenas contenida. «Esta noche nos ayudó a proteger nuestro corazón, y ahora me gustaría invitarlo a ver cómo late ese corazón con sus propios ojos y oídos». Tomé los protectores auditivos y los seguí hasta el mismo ascensor que me había llevado a la pesadilla del día anterior. Pero este viaje de regreso a la superficie esa mañana se sentía como un viaje a un mundo nuevo, un mundo en el que yo y mi país ya no éramos el centro del universo. Cuando la puerta del ascensor se abrió a nivel del suelo, nos dirigimos a una pista de aterrizaje secreta, oculta detrás de una cordillera. La brisa matutina acarició mi rostro, el aire fresco tropical disipando la tensión. Pero mi respiración se detuvo de nuevo cuando mi mirada se posó en lo que majestuosamente se encontraba en medio de la vasta pista de concreto. Allí estaba, bajo la suave luz del sol matutino, la arquitectura aeronáutica más hermosa e imponente que jamás había visto en mi vida. Un avión de combate furtivo de quinta generación, su fuselaje recubierto con material absorbente de ondas de radar de color gris oscuro y sombrío. Su forma era esbelta y feroz, como un ave de presa lista para surcar los cielos. No parecía algo improvisado, sino que se veía perfecto, impecable, cada línea reflejando una atención al detalle micrométrica. Cientos de ingenieros, técnicos y personal militar rodeaban la pista, todos mirando el avión con ojos llenos de esperanza y orgullo. Este era el fruto del esfuerzo de 40 años. Era el sudor y la inteligencia de una nación que el mundo occidental había subestimado y pasado por alto durante mucho tiempo. Preparados para el proceso de encendido del motor, resonó el anuncio desde la torre de control por toda la zona. Todos se pusieron los protectores auditivos. Yo también. Un silencio se apoderó de la pista, solo interrumpido por el suave silbido del viento. Mis ojos se fijaron en la tobera de escape del avión. Sabía bien, como ingeniero, que construir un motor a reacción de alta resistencia al calor era el límite de la ingeniería. Era la prueba más brutal que separaba a los seguidores de los verdaderos líderes tecnológicos. Y entonces, un suave zumbido comenzó a resonar desde el interior del avión. Era el sonido del motor de arranque haciendo girar los álabes de la turbina. El zumbido fue subiendo de intensidad y frecuencia, volviéndose agudo hasta casi perforar el equipo de protección auditiva que llevaba puesto. Los álabes de aleación de titanio, moldeados y torneados al 100% por manos mexicanas, giraban a una velocidad altísima. Encendido en 3, 2, 1. ¡Boom! El zumbido agudo se transformó en un rugido que retumbó con fuerza. Llamas de color azul anaranjado brotaron violentamente y con furia del extremo de la tobera de escape. La onda de choque del sonido liberó una energía colosal. Vibró el concreto bajo mis pies y golpeó mi pecho con fuerza, como si un tornado estuviera arrasando frente a mí. Pero no me asustó. Al contrario, fue el sonido atronador que me despertó de mi engaño. Este no era el sonido de un motor comprado a Rusia, China o Estados Unidos. Este era el rugido de América Latina, el sonido de la independencia tecnológica que se había liberado por completo. Un sonido que anunciaba al mundo que ya no serían peones de nadie. Me quedé inmóvil. Las lágrimas de emoción me empañaron los ojos, incapaz de contenerlas. Yo, Alexander Van, el arrogante especialista de una superpotencia occidental, estaba de pie llorando por la grandeza de una máquina que una vez había pensado en despreciar y destruir con mis propias manos. Miré a mi alrededor. El equipo de ingenieros mexicanos se abrazaba, gritando de alegría. Las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. Esas imágenes derritieron por completo el muro de mi arrogancia. La prepotencia de una superpotencia dentro de mí se había quemado junto con las llamas que brotaban de aquel motor a reacción. Y ahora, en mi corazón, solo quedaba un respeto y una admiración sinceros por el espíritu del esfuerzo humano que había demostrado que la grandeza y la inteligencia no se limitaban a la raza
o a ninguna frontera en este mundo. 2 semanas después, en un centro de conferencias y exposiciones internacionales que se había organizado rápidamente en el corazón de Ciudad de México, un ejército de periodistas de las principales agencias de noticias de todo el mundo se apiñaba en el gran salón. CNN, BBC, Reuters y los medios militares de élite de Occidente habían instalado sus cámaras y preparado sus micrófonos. La atmósfera estaba llena de un murmullo constante que aún albergaba desdén y dudas. Muchos periodistas seguían creyendo firmemente que la repentina conferencia de prensa de hoy era solo una gran farsa para llamar la atención, o, a lo sumo, la exhibición de una estructura de metal vacía para solicitar financiación del gobierno. Yo permanecía de pie, cruzado de brazos, en el rincón más alejado de la sala, observando la arrogancia en los rostros de mis colegas y de los agregados militares de las naciones occidentales. Sabía muy bien que la falsa confianza que ostentaban estaba a punto de ser aplastada y reducida a añicos en los próximos minutos. Cuando las luces de la sala de conferencias se atenuaron, el murmullo que antes llenaba el lugar se aquietó por completo, como si se hubieran puesto de acuerdo. El general Ramírez subió al escenario con una postura majestuosa y una confianza absoluta. No comenzó con un discurso largo ni usó terminología técnica sofisticada para alardear de ninguna virtud. Simplemente barrió con la mirada la sala, esbozó una leve sonrisa para las más de 100 cámaras y asintió, dando la señal al personal de control del sistema. Una gigantesca cortina negra y opaca, que cubría el área detrás del escenario, comenzó a abrirse lentamente, mientras más de 10 focos de luz atravesaban la oscuridad, iluminando el centro del área de exhibición. En ese instante, todo el gran salón cayó en un silencio tan absoluto que se podía escuchar la caída de un alfiler. Los clics de las cámaras, que antes sonaban ininterrumpidamente, se detuvieron por un momento. Todos los ojos en la sala se abrieron de asombro. Los cuadernos y bolígrafos en las manos de varios periodistas militares veteranos cayeron al suelo sin que ellos se dieran cuenta. Lo que apareció majestuosamente ante ellos no era una maqueta de plástico a pequeña escala, ni una estructura de metal toscamente modificada. Era un avión de combate furtivo de 5ª generación, de tamaño real, completamente terminado y listo para el combate en todos los aspectos. Su superficie gris oscuro, recubierta con material absorbente de ondas de radar, reflejaba la luz de forma imponente. La forma geométrica, diseñada con la aerodinámica más avanzada, indicaba una perfección de ingeniería que incluso el analista más obstinado y arrogante tuvo que admitir ante la evidencia. Y ese fue el mismo momento en que los teléfonos móviles y las tabletas de todos en el salón comenzaron a emitir notificaciones de noticias de última hora simultáneamente. Mi artículo de varias decenas de páginas acababa de ser publicado en la página principal de las redes de noticias de seguridad y tecnología más influyentes del mundo. No era un informe de desenmascaramiento, ni una revelación secreta, ni una burla insultante que la junta directiva de mi empresa me había ordenado. Era el análisis más detallado, claro y directo que jamás había escrito en toda mi vida profesional. Describí el proceso de producción de materiales compuestos con fórmulas químicas modificadas específicamente para resistir climas cálidos y húmedos. Confirmé el asombroso éxito en la fundición de álabes de turbina de motores a reacción que resistían temperaturas que excedían los límites. Y revelé la línea de producción automática a nivel industrial que se escondía bajo tierra, lo que demostraba que estaban listos para producirlo en grandes cantidades, no solo para exhibir un solo prototipo. Mi artículo se convirtió en una gigantesca ola de tsunami que golpeó violentamente los centros de poder de las naciones occidentales. Las bolsas de valores de los gigantes fabricantes de armas en América y Europa se desplomaron, teñidas de rojo, tan pronto como la noticia se difundió. Generales de alto rango y políticos en Washington D.C. y París se inquietaron. El mundo occidental, que se había reído y denigrado a México semanas antes, ahora estaba en un estado de pánico, recelo y confusión. Se dieron cuenta de inmediato de que su monopolio sobre los cielos y el valor de billones de dólares en comercio de armas que habían mantenido durante un siglo habían sido completamente destruidos. Por el contrario, esta noticia histórica creó una onda expansiva de inmensa y poderosa esperanza en toda la región latinoamericana. Los países vecinos de América Latina
comenzaron a mirar a México con una perspectiva completamente diferente. Ya no veían a México solo como un competidor agrícola o una fuente de piezas baratas, sino como un hermano mayor tecnológico que había logrado romper la barrera de la desigualdad en ingeniería a nivel mundial. México había demostrado al mundo que era el único país de América Latina con el potencial, la visión y la paciencia suficientes para construir su propia industria aeroespacial. Me apoyé en la pared de la sala, observando al general Ramírez, quien respondía a las preguntas de los periodistas extranjeros con una actitud humilde, educada pero firme y poderosa. En medio de los destellos de los flashes, que parecían una tormenta de rayos, sentí una sonrisa dibujarse en mi rostro incontrolablemente. Era una sonrisa de alivio, de despertar y de haber dejado atrás todos mis prejuicios. Me había convertido en parte de una nueva página de la historia, no como un destructor de una superpotencia, sino como un testigo fiel que se arrodillaba y se rendía ante la inmensa perseverancia de una nación con todo mi corazón. 3 días después de la conferencia de prensa que sacudió al mundo, me quedé inmóvil frente a la ventana de cristal de la sala de embarque del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La luz del sol de la tarde bañaba la zona a mi alrededor con un brillo dorado. La misma maleta que una vez había arrastrado por la puerta de llegadas con arrogancia y soberbia, ahora descansaba silenciosamente a mi lado. El billete de avión de regreso a América del Norte estaba firmemente apretado en mi mano, pero mis sentimientos en este momento eran completamente diferentes a los del primer día que pisé suelo mexicano, como el día y la noche. Miré hacia el vasto e ilimitado cielo azul. Nubes blancas flotaban lentamente sobre la larga pista. De repente, un rugido familiar y estruendoso rasgó el aire por encima de mi cabeza. No era el sonido de los motores de un avión comercial común, sino un estruendo poderoso, el sonido que había destrozado mi conciencia y mi arrogancia hace apenas unos días. Una formación de 3 aviones de combate furtivos de quinta generación, en formación de V, surcó las nubes a velocidad supersónica, dejando una larga estela blanca de vapor en el cielo. Levantaron sus morros hacia el espacio con elegancia, fiereza y poder. Su vuelo era suave y estable hasta el punto de ser escalofriante. Los motores, forjados con el sudor y la inteligencia del pueblo mexicano, emitían un rugido que proclamaba al mundo que este cielo ya tenía verdaderos guardianes. Sonreí sin darme cuenta. No era una sonrisa burlona como la que había puesto en la fiesta de París, ni una sonrisa de medio lado con desprecio, sino una sonrisa que venía de lo más profundo de mi corazón. Era una sonrisa de respeto y de rendición incondicional. Sabía que después de abordar este avión de regreso, mi vida nunca volvería a ser la misma. Fui destituido de mi puesto de analista senior en la gigante empresa de armas tan pronto como se publicó ese artículo. Me convertí en un traidor, en la oveja negra a los ojos de las superpotencias occidentales. Pero créanme, sentí una libertad que nunca antes había experimentado en mi vida. La pregunta que me había rondado en la cabeza desde antes de comenzar este viaje, la pregunta de por qué México era el único país de América Latina con el potencial y la capacidad suficientes para construir su propia fábrica de aviones de combate furtivos, ¿por qué ellos hicieron lo que otros países no pudieron? Hoy, en este instante, he recibido la respuesta con total claridad. La respuesta no residía en un presupuesto masivo de cientos de miles de millones de dólares. No residía en gastar dinero en comprar tecnología prefabricada de otros países. Y, por supuesto, no residía en la suerte o la casualidad, sino en una visión de largo alcance que abarcaba décadas. Residía en la paciencia y la resistencia para aceptar ser un seguidor, una base de fabricación y ensamblaje de piezas en silencio, para aprender y asimilar conocimientos avanzados en su sangre. Aceptaron tragarse su orgullo, soportar insultos y desprecios para cultivar la semilla de la ingeniería, para que creciera fuerte. Y lo más importante, residía en la firme determinación de los seres humanos de no someterse a un destino que otros habían escrito para ellos. Utilizaron 40 años para construir una base sólida, y solo una noche para surgir y reclamar su soberanía sobre sus cielos con dignidad. Alexander Van, el hombre arrogante que una vez creyó ser el amo de la tecnología occidental, el que creyó que su nación era la que dictaba el destino del mundo, había muerto para siempre, dejando solo a un hombre que se levantaba, mirando el cielo de México con humildad y serenidad. Esa formación de aviones se perdió lentamente en el horizonte, dejando solo una tenue estela, pero su rugido resonaría,
y quedaría grabado profundamente en mi alma para siempre. Esta era la prueba verdadera y más poderosa de que, cada vez que la gente de una nación decide confiar en sí misma, unir su inteligencia y cooperar verdaderamente, no hay tecnología en el mundo que sea demasiado elevada o misteriosa para que los seres humanos la alcancen. El mundo ha cambiado. El centro del poder ha sido reubicado, y estoy inmensamente orgulloso de estar aquí, para ser testigo del amanecer de una nueva era. Una era en la que el cielo ya no es monopolizado por unas pocas superpotencias, sino que es el comienzo de la igualdad y la dignidad del esfuerzo.